Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Román y soy residente de primer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional de Occidente. El tema que vamos a revisar el día de hoy son hernias internas. Vamos a empezar con las paraduodenales, después las transmesentéricas y por último las diafragmáticas, viendo la de Bogdalev, Morgagni y las traumáticas. En cuanto a la definición, vemos que son protrusiones de vísceras a través de defectos del peritoneo o del mesenterio hacia compartimientos abdominales. Su etiología puede ser adquirida o congénita. Dentro de la primera, la posquirúrgica es la causa principal. Está en relación al aumento de la cirugía bariátrica y del trasplante hepático, que esto lo vamos a revisar un poco más adelante con más detenimiento. También puede ser por algún traumatismo o en relación a causas postinflamatorias. Y en la congénita, pues va a estar dada por un aumento del tamaño de los orificios naturales o por malrotación intestinal. La incidencia en realidad es baja, se ha reportado entre el 0.4 y el 0.9% solamente. Sin embargo, su importancia recae en que de las obstrucciones de intestino delgado, el 6% va a ser causadas por una hernia interna. Además de que cuando se presentan con datos de estrangulación, pues se alcanza una alta mortalidad de hasta el 50%. Por eso es que sí es un tema relevante y es importante conocer pues lo que vamos a encontrar en los diferentes estudios de imagen, que es el propósito de esta presentación. En cuanto a la clínica, por lo general van a ser hernias reductibles y asintomáticas. Sin embargo, cuando ya inician con sintomatología, por lo general van a ser síntomas intermitentes que van a incluir dolor, episodios de obstrucción intestinal acompañado de vómito, distensión abdominal, la mejoría del dolor con los cambios de posición e incluso la presencia de alguna masa palpable durante la exploración abdominal. En su presentación más grave, pues tendríamos datos de isquemia o estrangulación y esto nos podría llevar también pues a una perforación. Sin embargo, pues no vamos a revisar ahorita eso porque no es tema de esta presentación, pero es importante tenerlo en cuenta. La clasificación, en esta imagen podemos ver que las divide en 6 tipos. No las vamos a revisar todas, pero bueno, la primera es del agujero de Winslow, que está en esta parte. Número 2, paraduodenal, que como pueden ver tiene una flecha hacia cada lado porque son sus dos presentaciones, hacia la derecha o a la izquierda. Número 3 es la intersigmoidea. Número 4, pericecal. Número 5, transmesentérica, que está representada en esta zona porque es su localización más habitual. Sin embargo, es importante recordar que puede aparecer prácticamente en cualquier parte del abdomen siempre y cuando conserve esta característica pues de ser transmesentérica. Y la número 6 la pone aquí en dos localizaciones distintas, que es aquí y en la parte superior de la imagen, que es la que vamos a revisar nosotros un poquito más, no tanto como una clasificación, así como una misma que sea retroanastomótica, sino que la vamos a ver dentro de las transmesentéricas. Pero bueno, eso viene un poco más adelante. En la hernia paraduodenal es importante porque dentro de estas hernias internas va a ser el tipo más frecuente, con una prevalencia o una incidencia mayor en los hombres, reportado 3:1. Es la única en la que se reporta esto. En el resto de las hernias internas, al parecer no hay diferencias en cuanto a la presentación según el sexo.
Las asas que vamos a encontrar herniadas, pues principalmente van a ser de yeyuno. El 75% son izquierdas y el 25% son derechas, y estas van a estar ocasionadas por una falta de reabsorción de las bolsas o fositas del mesodermo esplácnico durante el desarrollo de la cavidad peritoneal. Este simbolito que puse aquí, nada más para recordar que los datos más importantes que vamos a buscar en este tipo de hernias es el punto de transición y el retraso en el flujo del contraste. Y bueno, aprovechando estas hernias internas, en general todas, si regresamos a esta imagen, nada más para puntualizar que se van a dividir en cuanto a si son por algún foramen normal, por una fosa inusual, como la paraduodenal izquierda, que es lo que sigue, o por una abertura normal, que esta va a ser adquirida y pues en relación a un traumatismo o a un evento quirúrgico. Y bueno, ahora sí, comenzando con la hernia paraduodenal izquierda, esta va a estar localizada en la fosa de Lancer. Se puede clasificar como una fosa inusual porque está presente solamente en el 2% de la población. Va a ser en la unión de mesocolon transverso y descendente, y otra relación anatómica importante es que va a estar situada a la izquierda del ligamento de Treitz y lateral a la cuarta porción del duodeno. Va a protruir posteriormente con su saco herniario, y esa es la imagen que vamos a encontrar en los diferentes estudios. El saco herniario con las asas dilatadas localizado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. También puede presentarse con vasos mesentéricos distorsionados, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos una radiografía simple de abdomen, en la que pues la flecha nos señala un asa de intestino delgado dilatada en la localización pues que ya mencionábamos, es la típica, ¿no? La segunda imagen, que es esta, es una proyección AP con contraste oral, y bueno, vemos el grupo de asas lateral a la cuarta porción del duodeno, que es justo lo que nos señala la flecha que está en negro. Y en la última imagen es un estudio, es un enema de bario en su proyección AP, y lo que nos está indicando aquí la flecha blanca es el desplazamiento inferior del colon transverso distal y de la flexura esplénica por una masa en la localización habitual, que es cuadrante superior izquierdo. Entonces, estas dos imágenes se complementan muy bien porque esta sería la masa, y aquí podemos corroborar como los cambios que ocasiona en el resto de las estructuras, que en este caso pues sería el desplazamiento del ángulo, ¿no? Y bueno, de aquí nada más importante señalar que en la radiografía vamos a buscar una asa cerrada, dilatada, en pues la localización habitual. Esta diapositiva nos muestra diferentes cortes de una tomografía de abdomen. Todos los cortes son en axial. Los primeros dos, es decir, esta y esta imagen, son con contraste, y esta última es simple. En la primera imagen vamos a ver los bucles de intestino delgado, que sería esta parte, y la vena mesentérica superior, que se encuentra a la izquierda. En esta segunda imagen, vamos a identificar lo que nos señala la flecha, pues son los vasos prominentes y congestionados en el saco herniario por la congestión vascular generada pues por la obstrucción,
que este también sería un dato muy característico. Y pues ya complementando con la localización, la clínica, todo, pues podríamos pensar que es un asa del lado izquierdo. Y por último, en esta tercera imagen, sin contraste, pues lo que nos señala la flecha son las asas de intestino delgado en su saco herniario que están dilatadas. Algo importante es que en la TAC vamos a buscar, como ya habíamos mencionado, el punto de transición, y el asa dilatada, por lo general, podemos encontrarla entre el cuerpo y la cola del páncreas y el estómago. Bueno, en cuanto a las hernias paraduodenales derechas, estas van a ser una protrusión a través de la fosa de Waldeyer, detrás de la arteria mesentérica superior e inferior a la tercera porción del duodeno. Básicamente va a ser una imagen muy similar en cuanto a las asas dilatadas dentro del saco herniario. Es muy similar a la anterior, pues nada más que el lado derecho y con sus relaciones anatómicas que aquí mencionamos. Esta va a protruir hacia la mitad derecha del mesocolon transverso y por detrás del mesocolon ascendente. Y bueno, en una radiografía simple podemos encontrar, como ya habíamos dicho, una asa cerrada, distendida y el desplazamiento retroperitoneal, únicamente que en esta ocasión, pues del lado derecho. Y en una angiografía encontraríamos típicamente la vena mesentérica superior rotada hacia anterior y a la izquierda y ramas yeyunales torsionadas por detrás de la arteria mesentérica superior en el saco herniario. Esta imagen representa una proyección AP de un tránsito intestinal con contraste oral, en el que el asterisco en esta zona podemos observar los bucles o las asas de intestino delgado en la parte posterior y lateral a la segunda y tercera porción del duodeno, que es lo que nos indica la flechita negra. En la tomografía, pues esta es del mismo paciente, es una tomografía de abdomen con contraste, son pues 2 cortes axiales. Y en la primera imagen vamos a ver una dilatación importante de la cámara gástrica, del marco duodenal y el yeyuno proximal. Y la flecha nos está indicando el punto de transición detrás del antro gástrico, que es justo lo que hablábamos de los hallazgos característicos en la tomografía. Y en la segunda imagen, pues las flechas nos están indicando a la arteria y la vena mesentéricas ingurgitadas en el cuello del saco herniario. Mismos hallazgos y pues es importante siempre recordar buscar estos cambios que nos pueden orientar mucho. Pasando a las hernias transmesentéricas, estas las vamos a encontrar sin un saco herniario. Su localización habitual va a ser cerca del ligamento de Treitz y de la región iliocecal. Frecuentemente las vamos a encontrar con datos de isquemia y tienden a la estrangulación y a generar vólvulos, lo que por lo tanto nos va a dar una alta mortalidad, como ya lo habíamos visto, del 50% aproximadamente, o que se ha reportado hasta en 50%. El 35% se va a presentar en pacientes en la edad pediátrica y va a ser causada por un defecto mesentérico en esta región que ya mencionamos, que es en la región iliocecal y cerca del ligamento de Treitz. Y en los adultos va a ser el 65%, generalmente en relación a iatrogenia o a un evento quirúrgico, y puede ser también ocasionado por inflamación, isquemia o por traumatismos, como también ya lo habíamos dicho. La vamos a dividir en 3 tipos. El tipo 1 sería la transmesocólica,
que es la más común en adultos, va a estar en estrecha relación con eventos postquirúrgicos, no, más bien con eventos quirúrgicos, sobre todo aquellos que se realizan vía laparoscópica. Y también en los que se hace pues cirugía bariátrica cuando realizan una Y de Rux, sobre todo si esta es retrocólica. Aunque en realidad creo es poco probable que nosotros pues lleguemos a enterarnos de qué tipo de Y se le realizó al paciente. Pero bueno, es un dato que hay que conocer, ¿no? Sí lo mencionaban en varias bibliografías. También esta va a ser la que esté en relación a pacientes con trasplante hepático. Y muy importante saber que el 93% de estas hernias se van a presentar dentro del primer mes postquirúrgico. Entonces, pues eso sí podemos nosotros interrogarlo al paciente, ¿no? ¿Por qué lo operaron? ¿Hace cuánto lo operaron? Y si llega a lo mejor con datos de abdomen agudo, con dolor abdominal, le tomamos su estudio, pues ya buscamos datos que nos orienten a este tipo de hernias. El tipo 2 son las transmesentéricas como tal. Esta más comúnmente va a ser congénita y obviamente la vamos a encontrar más en pacientes pediátricos. Y la de Peterson, que va a ser por detrás de la Y de Rux. Aquí es importante esta asa, que es la que suben al remanente gástrico, es la que vamos a llamar como asa de Rux como tal, y pues esta es la que forma la Y. El área de Peterson pues va a ser entre el mesocolon transverso y el mesenterio del asa alimenticia, que es como el asa que suben al remanente gástrico. Aquí tenemos una radiografía. La primera imagen es una radiografía de abdomen simple en proyección anteroposterior en bipedestación y es como muy representativa de lo que vamos a encontrar. Datos de obstrucción de intestino delgado, niveles hidroaéreos y dilatación de asas de intestino delgado. Y en la segunda imagen tenemos otro dato importante. Igual es una radiografía simple de abdomen, proyección anteroposterior y aquí lo que vemos es una importante dilatación de la cámara gástrica. Esto va a ser normal en pacientes que hayan operado dentro del primer mes de posquirúrgico. Sin embargo, si encontramos esta distensión en pacientes que ya tienen más de un mes que los operaron, pues podemos pensar en una obstrucción, sobre todo proximal. Y bueno, en esta diapositiva tenemos igual cortes axiales de una tomografía de abdomen contrastada. Esto es de una paciente que tenía 5 años que la habían operado de cirugía bariátrica. En la primera imagen vemos una dilatación del remanente gástrico que, como ya mencionábamos, es normal tan solo en el primer mes postquirúrgico. Entonces ya de entrada en esta paciente, pues 5 años después, totalmente patológico y nos orienta pues a una obstrucción proximal. Y en la segunda imagen, las flechas nos están indicando un signo muy característico que es el signo del remolino, que se trata de vasos mesentéricos que van a estar incurvados, congestionados y que van a acompañar a la asa herniada. Mencionaba en un artículo que también podemos encontrar el signo del champiñón, que sería un estrechamiento del mesenterio, en la entrada de la hernia, o el signo del ojo del huracán, que sería una apariencia tubular de la grasa mesentérica distal que va a estar rodeada de asas intestinales. Pero pues lo más característico, aquí la distensión de la cámara gástrica y aquí el signo del remolino.
Pasamos ya a las hernias diafragmáticas. Estas pues van a ser, como toda hernia, una protrusión del contenido abdominal, pero en esta ocasión hacia la cavidad torácica, mediastinal o intrapleural. Se pueden dividir en congénitas o adquiridas y también pueden presentarse como sintomáticas, o su diagnóstico puede ser incidental cuando se realiza algún estudio de imagen por cualquier otra situación a los pacientes y pues se encuentran, que es la mayoría de las veces. Vamos a iniciar con la hernia de Bogdalek. Esta va a ser la más común de las hernias diafragmáticas. El 80% va a ser izquierda, o típicamente entonces va a ser izquierda y posterior, porque va a ser a través del trígono lumbocostal. En adultos la vamos a encontrar en el 11%, o más bien del total de las hernias, solo el 11% va a ser en adultos. Suelen ser hernias pequeñas, entonces no va a haber sintomatología por lo general. Aquí es donde va a ser como un hallazgo incidental. Y generalmente pues pueden estar dadas también por traumatismos, por parálisis diafragmática o por aumento de la presión abdominal. Por ejemplo, en pacientes con accesos de tos, como pacientes que tengan EPOC, y pues cualquier aumento de la importante de la presión intraabdominal pues nos puede generar estas hernias. Y en pacientes pediátricos, la mayoría de las veces va a ser un diagnóstico prenatal, que puede identificarse una hernia de este tipo por ultrasonido a partir de las 24 semanas de gestación. Cuando hay duda o no se logra hacer un diagnóstico certero por ultrasonido, otra opción que se tiene pues es la resonancia magnética, que es básicamente cuando se van a usar estos dos estudios. Si no, pues como en el resto de las hernias internas, el diagnóstico se va a hacer por medio de un TAC preferentemente. Y bueno, en los pacientes pediátricos, los síntomas respiratorios pueden ser muy marcados al nacimiento, sobre todo pues si no se realizó el diagnóstico prenatal. Entonces cuando nazcan pues va a estar importante dificultad respiratoria, debido en gran parte a la hipoplasia pulmonar, y también pueden presentar hipertensión pulmonar. Aquí es importante saber, tener en cuenta que el grado de hipoplasia pulmonar es el principal factor pronóstico y también va a estar muy relacionado con la mortalidad de estos pacientes. En esta imagen vemos una radiografía simple de tórax anteroposterior también, con asas intestinales muy claramente se pueden ver en el hemitórax izquierdo. También hay desplazamiento del corazón hacia la derecha, y algo característico o que es patognomónico, diagnóstico, es la presencia de una sonda nasogástrica que no pasa a abdomen, se queda, como en este caso, en tórax. Entonces esto nos indica pues la hernia, ¿no? El sitio del estómago. Y en esta segunda imagen es una proyección también anteroposterior de un colon por enema, en la que observamos una hernia del ciego y del colon ascendente también hacia el hemitórax izquierdo. Y la flecha lo que nos indica es la unión ileocecal, que justo está en el defecto del diafragma. Aquí tenemos una tomografía. La primera imagen es un corte coronal en tórax y la segunda imagen es un corte axial. Pues es con contraste, y en la primera, bueno, en las dos, pero se ve más característico en la primera, en esta zona, es una herniación del estómago, de la primera porción del duodeno y parte del lóbulo izquierdo hepático hacia el hemitórax derecho.
Y bueno, pues en este corte axial, pues también aquí podemos identificar, ¿no? Las asas. Ahora pasamos a la hernia de Morgagni. Esta representa del 9 al 12% de las hernias diafragmáticas. Su localización pues va a ser retroesternal, principalmente la vamos a encontrar esta en pediátricos, o también puede ser paraesternal anterior, que esta va a ser más común en adultos. Va a estar dada por un defecto de la fusión del tabique transverso a la pared lateral del cuerpo del esternón. El 90% van a ser derechas, a diferencia de la de Bogdalet, que eran izquierdas. En esta principalmente son derechas y solamente del 4 al 8% se van a presentar de manera bilateral. Esta siempre va a contener o va a ser una hernia verdadera por tener su saco peritoneal. Y las diferentes localizaciones, pues es principalmente en epiplon, 92%, no, más bien las diferentes contenidos de esta hernia, 92% va a ser epiplon, 58% colon, 25% estómago, 11% intestino delgado y tan solo el 4% de hígado. Aquí pues las flechas nos indican, es una radiografía lateral de tórax, pues es una hernia de asa intestinal en la ubicación clásica, ¿no? Que es a través del defecto anteromedial. Y pues vamos a encontrar una opacidad en el ángulo cardiofrénico, que esto pues va a ser muy indicativo de una hernia de Morgagni. Y en esta segunda imagen es un estudio, proyección anteroposterior, un estudio contrastado, y también pues aquí vemos la hernia en el tórax derecho, que también pues clásico, ¿no? De esto, la localización. En esta diapositiva tenemos la imagen de una tomografía contrastada, es un corte axial en el que podemos observar la grasa omental que protruye hacia el hemitórax derecho. Aquí lo vamos a diferenciar de un lipoma o de grasa mediastínica por los vasos que van a penetrar a través del defecto diafragmático y va a estar bien delimitada, como podemos observar aquí. Y bueno, por último, en las hernias traumáticas, estas 5% son, o mejor dicho, de las hernias diafragmáticas, el 5% va a ser de este tipo, traumática. El 90% se va a presentar del lado izquierdo. Se cree que por la cierta protección que genera el hígado, pues hacia el lado derecho. El 75% van a ser en relación con un trauma abdominal cerrado y el 25% restante por un traumatismo penetrante. Su localización habitual va a ser en la unión músculo-tendinosa y pueden presentarse con una herniación o con clínica muy aguda o con una clínica que va a ser gradual por la herniación, también gradual, de los órganos hacia el tórax por la presión negativa que se genera con la inspiración. Tenemos 3 fases. La primera fase es la aguda, que es desde el momento del traumatismo, y en esta pues va a haber un distrés respiratorio agudo por la compresión mediastínica. La segunda fase es la latente,
que va a ser entre el día 3 y el día 30 después del traumatismo. Esta puede presentar síntomas abdominales y respiratorios inespecíficos y recurrentes por la herniación progresiva que ya comentábamos. Y la última fase es la crónica u obstructiva, en la que va a presentarse después de los 30 días. Puede llegar a tener una mortalidad del 60 al 80%, que es muy alta. Y pues va a haber datos de obstrucción o estrangulación por la herniación de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica. Los hallazgos característicos en este tipo de hernias, típicamente la solución de continuidad en el diafragma, herniación de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, la ausencia de la visualización del hemidiafragma y estenosis gástrica o intestinal en el punto de la herniación, o también llamado signo del collar. Aquí pues en la radiografía, primera imagen es una radiografía simple anteroposterior podemos observar una alteración del contorno del diafragma izquierdo y niveles hidroaéreos en esta zona, que es donde nos señala la flecha. Además pues de la pérdida del ángulo costodiafragmático, ¿no? Y en la segunda imagen encontramos lo que ya habíamos dicho, dato característico, que es la sonda nasogástrica, pues que no pasa a la cavidad abdominal, se queda en tórax. Y bueno, la radiografía hasta en el 50% de las ocasiones puede estar normal cuando es en agudo. Sin embargo, nos va a permitir identificar entre un 27 y 60% de las roturas izquierdas y solo un 17% de las derechas. Otros datos sugestivos que podemos encontrar en la radiografía son niveles hidroaéreos, borramiento del contorno diafragmático, elevación e irregularidad también de su contorno, o desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral de la herniación, dependiendo de qué tan grande sea esta. Y en esta última diapositiva encontramos esta primera imagen, es un colon por enema, proyección anteroposterior, y vemos el paso del ángulo esplénico hacia la cavidad torácica, también muy clásico. Nada más pues observar la localización anatómica. Y en esta otra imagen tenemos una TAC de tórax, es contrastada en un corte coronal, y aquí podemos observar una hernia diafragmática traumática izquierda que contiene estómago, intestino, epíplon, vaso y riñón. Y las flechas amarillas, estas de aquí, nos señalan precisamente el borde o los bordes más bien del diafragma, y justo por aquí pues pasó todo esto. Entonces, obviamente este paciente pues sí llegó con síntomas, ¿no? Y bueno, esa es la última diapositiva de esta presentación. La siguiente son únicamente las referencias. Esta primera es un artículo de 2019 que me gustó mucho, por eso la puse como hasta el inicio y en negritas, por si quieren revisarlo. Trae una tabla de acuerdo al tipo de hernias, los hallazgos característicos, tanto como de estructuras vasculares y del resto de las estructuras, y a lo mejor la anatomía más clásica que vamos a encontrar, los cambios anatómicos, los desplazamientos, e incluso también traía como un protocolo para realizar las tomografías. Entonces, pues estaba sencillo, estaba interesante por si lo quieren revisar. Y pues eso es todo. Gracias.